A menudo oigo la pregunta, ¿por qué pues ha de ser precisamente el conflicto erótico la causa de la neurosis y no tal vez algún otro conflicto? A ello solo puede responderse, nadie afirma que haya de ser así, sino simplemente ocurre que es así. Aunque eso pueda indignar a tantos primos y primas, padres, testigos de bautismo y educadores. El caso es que pese a que todas las indignadas afirmaciones, en contrario a esto, el amor, sus problemas y sus conflictos son de fundamentalísima significación para la vida humana. Y como constantemente lo corrobora la investigación cuidadosa de mucho mayor importancia de lo que el individuo pueda sospechar. La teoría del trauma, pues, fue abandonada por obsoleta, ya que al comprenderse que la verdadera raíz de la neurosis es un conflicto erótico oculto y no el trauma mismo, éste perdió por completo su valor patógeno. La teoría sexual dice que la cuestión del trauma quedó resuelta y liquidada. En cambio, la investigación estaba ante el problema del conflicto erótico, el cual, según lo muestra nuestro ejemplo, contiene elementos variablemente anormales y en tal sentido no es a simple vista comparable a un conflicto erótico corriente. Resulta ante todo llamativo y casi increíble que solo la pose sea consciente, mientras que la verdadera pasión de la enferma permanezca ignorada. Pero en nuestro caso es indiscutible que la verdadera relación erótica se mantenía en lo oscuro y solo la pose dominaba ampliamente el foco de la conciencia. Si formulamos teoréticamente este hecho, resulta algo así como el siguiente principio. En la neurosis coexisten dos tendencias, que están en estricta oposición mutua, y de las cuales por lo menos una es inconsciente. Contra esta fórmula cabe objetar que evidentemente está moldeada sobre ese caso único y carece por lo tanto de validez general. Se estará tanto más inclinado a este reproche cuanto que nadie puede admitir sin más que el conflicto erótico sea algo de gran difusión. Antes bien, se supone que pertenece más al dominio de la novela, pues uno se lo presenta como algo con carácter de aventura. Pero no es en modo alguno así, pues los dramas más extravagantes y sentidos no se representan, como es sabido, en el teatro, sino en los corazones de gente común, junto a las cuales uno pasa sin prestarles atención, y que cuando mucho, solo a través de un colapso nervioso anuncian al mundo que batallas se libran en su interior. Pero lo que luego le resulta más difícil de comprender es que los enfermos mismos, con la mayor frecuencia, no tengan la menor sospecha de que en su inconsciente se ha desatado la guerra civil. Sin embargo, si se piensa en cuánta gente hay que no comprende nada de sí misma, no cabe asombrarse demasiado de que haya quienes no sospechen nada de sus verdaderos conflictos. Aun cuando el lector se incline ya a aceptar la existencia posible de conflictos patógenos y hasta eventualmente inconscientes, protestará empero sin duda contra la idea de que pueden ser conflictos eróticos. Si bien el dispuesto lector es el mismo, algo nervioso, tal suposición puede incluso indignarlo, pues uno está habituado por la educación recibida en la escuela y en casa a persignarse 3 veces ante palabras como erótico y sexual, y por eso piensa convenientemente que algo así no existe o por lo menos muy rara vez y muy lejos. Y de ahí precisamente surge en primera línea el conflicto erótico. Sabido es que el proceso de la cultura consiste en una progresiva subyugación de lo animal en el hombre. Es un proceso de domesticación que no puede llevarse a cabo sin rebeliones de la naturaleza animal, sedienta de libertad. De tiempo en tiempo, como rapto de embriaguez, atraviesa la humanidad atornillada a las constricciones de la cultura. Lo ha vivido la antigüedad en la oleada abrasadora que desde Oriente trajeron las orgías dionisíacas, las cuales se convirtieron en parte esencial y característica de la cultura antigua, y cuyo espíritu no contribuyó poco a que en numerosas sectas y escuelas filosóficas del siglo I a.C.,
el ideal estoico se desarrollará en ascesis y del caos politeísta de la época surgirán las dos religiones ascéticas gemelas, mitraísmo y cristianismo. Una segunda ola de dionisíaca embriaguez de libertad atravesó la humanidad occidental durante el Renacimiento. Es difícil juzgar la propia época, pero si consideramos cómo se desarrollan las artes, el sentimiento del estilo y el gusto público, qué lee y escribe la gente, qué sociedades funda, qué cuestiones están a la orden del día, contra qué se defienden los filisteos, encontramos en el largo registro de nuestras cuestiones sociales de la actualidad, no en último lugar la cuestión sexual, planteada por personas que se levantan contra la moral sexual vigente y querrían arrojar el lastre de culpa moral que siglos pasados han acumulado sobre el eros. No se puede simplemente negar la existencia de estos esfuerzos o reprocharles falta de justificación. Existen y tienen por lo tanto razón suficiente para existir. Es más interesante y útil investigar atentamente los fundamentos de tales movimientos contemporáneos y no sumarse al coro de lamentos con las plañideras de la moralidad que en éxtasis histéricos profetizan la decadencia moral del género humano. Es privilegio de los moralistas poner el mínimo de confianza en el buen Dios al creer que el bello árbol de la humanidad solo prospera gracias a podas, tutores y espaldares mientras le conceden haber creado, para que lo disfruten el Padre Sol y la Madre Tierra sujetos a profundas y sensatas leyes. La gente reflexiva sabe que hoy en día existe algo como una cuestión sexual. Se sabe que el rápido desarrollo de las ciudades, en sus modalidades de producción favorecidas por la extraordinaria división de trabajo, la industrialización creciente de las extensiones rurales y el aumento de la seguridad de vida, quitan a la humanidad muchas oportunidades de dar libre curso a sus energías efectivas. El campesino, con su alternante actividad, que a través de su contenido simbólico le procura satisfacciones inconscientes, desconocidas e incognoscibles para el obrero o el empleado, la vida con la naturaleza, los bellos momentos en que el campesino hunde el arado en la tierra como señor y fecundador de ella, en que con gesto de rey esparce la simiente de la cosecha futura, su justificada ansiedad ante la fuerza destructora de los elementos, la alegría por la fecundidad de la mujer, que le brinda hijas e hijos, prenda de mayor fuerza de labor y acrecido bienestar, de todo eso estamos muy lejos nosotros, hombres de la ciudad, modernas máquinas de trabajo. Nos falta ya la más natural y bella de las satisfacciones, poder considerar con alegría no turbada el anuncio de nuestra propia simiente, la bendición de los hijos. Son contados los matrimonios en que no se cultivan los artificios de alcoba. ¿No es esta una primerísima despedida a las alegrías que la madre natura dio a sus primogénitos? ¿Puede acaso provenir de ahí la satisfacción? Luego se arrastran los hombres al trabajo. Hay que ver las caras en el tranvía a las 7:30 de la mañana. El uno a fabricar rueditas, el otro a escribir cosas que no le interesan. ¿Cómo asombrarse de que cada cual pertenezca a tantas asociaciones como días tiene la semana? Y que pululen las sectas para mujeres, donde ellas en el héroe del grupo pueden dar pábulo a esas nostalgias insatisfechas que los hombres, cuya peligrosa estrechez no era sentida mientras la estrechez de la amarga necesidad era aún mayor. Pero ahora se le ha vuelto un poco demasiado estrecha para el hombre de la ciudad. La tentación lo rodea seductora, y como proxeneta invisible se infiltra en la sociedad el conocimiento de los medios preventivos que dan lo hecho por no hecho. ¿Para qué entonces la restricción moral? ¿Algo como un acto de consideración religiosa hacia el Dios de la ira? Aparte de la creciente difusión de la incredulidad, aún un creyente puede preguntarse si, de ser él Dios,
castigaría una travesura erótica de Hansel y Gretel con algo así como la condenación eterna. Tales ideas ya no pueden conciliarse de modo alguno con nuestro decoroso concepto de Dios. Nuestro Dios es necesariamente demasiado tolerante para hacer de eso una montaña. Peores son la hipocresía y la mente perversa. Así, a la moral sexual de nuestro tiempo, algo empañada de ascetismo y notoria hipocresía, le ha sido quitado su trasfondo efectivo. O nos protegen del desenfreno alguna sabiduría superior y la conciencia de la nulidad del acaecer humano. Por desgracia, estamos muy lejos de esto. Antes bien, la sugestión tradicional nos tiene atados, y por cobardía e irreflexión el rebaño sigue trotando por la misma senda. El hombre posee en el inconsciente un delicado olfato para el espíritu de su época, presiente sus posibilidades y siente dentro de sí la inseguridad de los fundamentos de la moral de hoy, ya no sustentada en una convicción religiosa viviente. De ahí proceden en su máxima parte los conflictos éticos de nuestro tiempo. El impulso sediento de libertad choca contra las barreras de la moral, que ceden. Los seres humanos se hallan en estado de tentación, quieren y no quieren, y porque no quieren ni pueden ponerse en claro sobre lo que quieren, realmente su conflicto es inconsciente por la mayor parte, y de ahí surge la neurosis. La neurosis está, pues, como vemos, ligada del modo más íntimo al problema de nuestra época y representa propiamente una tentativa frustrada del individuo por resolver dentro de sí el problema general. La neurosis es escisión consigo mismo. En la mayoría de los seres humanos la causa de la escisión es que la conciencia quisiera atenerse a su ideal ético, pero el inconsciente pugna por su ideal inmoral, en el sentido presente del término, cosa que la conciencia querría negar constantemente. Esta clase de personas quisiera ser siempre más decorosa de lo que en el fondo es, pero el conflicto puede también ocurrir a la inversa. Hay personas que aparentemente son harto indecorosas y no se hacen por ello la menor violencia. Pero en el fondo esto es solo una pose culpable, pues en lo profundo está en ellos el alma moral, que se ha refugiado en el inconsciente, como en el hombre moral la naturaleza inmoral. Los extremos son de evitar en lo posible, pues siempre despiertan la sospecha de lo contrario. Necesitábamos estas consideraciones generales para hacer algo más comprensible el concepto de conflicto erótico. Este es el punto clave de toda la concepción de la neurosis. Desde aquí se puede tratar por una parte la técnica psicoanalítica y por otra la cuestión terapéutica. Esta segunda cuestión nos introduciría en detalles y difíciles observaciones causísticas que exceden con mucho el marco de esta breve introducción. Debemos, pues, contentarnos con una ojeada a la técnica del psicoanálisis. Evidentemente, esta técnica está orientada según la pregunta: ¿cómo llegar por la vía mejor y más breve a conocer el acontecer inconsciente del enfermo? El método originario era hipnótico. En estado de concentración hipnótica, el paciente respondía a un interrogatorio o producía espontáneamente fantasías. Este método se sigue aplicando de modo ocasional, pero en comparación con la técnica de ahora, resulta demasiado rudimentario y por lo tanto insuficiente. Un segundo método surgió en la clínica psiquiátrica de Zúrich, el llamado método de asociación, cuyo valor es principalmente de orden teórico experimental. Su resultado es una orientación ciertamente amplia, pero superficial acerca del conflicto inconsciente. El método que alcanza a lo profundo es el análisis de los sueños descubierto por Freud. Puede aplicarse al sueño aquello de que la piedra que desdeñaron los constructores hecha fue piedra de fundamento. El sueño, ese producto fugaz e inconsiderable de nuestra psique, por cierto, solo en la época moderna había conocido tan absoluta desatención.
Antes se lo estimaba como anuncio del destino, que avisaba o consolaba, un mensajero de los dioses. Ahora lo utilizamos como un nuncio del inconsciente. Debe revelarnos los secretos ocultos a la conciencia, y lo hace con asombrosa perfección. De la investigación analítica de los sueños resultó que estos, tales como los soñamos, son solo una fachada que del interior de la casa nada deja ver. Pero si observando ciertas reglas técnicas hacemos hablar al soñador sobre los detalles de su sueño, pronto se muestra que sus ocurrencias convergen en determinada dirección y determinado material, al parecer de significación personal y revelador de un sentido que no se hubiera sospechado tras las imágenes oníricas, pero que, como pueden mostrarse por confrontación cuidadosa, está en una relación simbólica muy fina y hasta de detalle con la fachada del sueño. Ese particular complejo de ideas en que todos los hilos del sueño se juntan es el conflicto buscado, o más una variante condicionada por las circunstancias. Así, lo penoso o incompatible del conflicto queda encubierto o resuelto de tal modo que puede hablarse de una realización de deseos. Pero ha de agregarse enseguida que los deseos realizados en el sueño no parecen ser los nuestros, sino otros que a menudo van precisamente en sentido contrario. Por ejemplo, una hija ama tiernamente a su madre, pero sueña que para su extremo dolor, su madre ha muerto. Sueños tales en que aparentemente no hay ni vestigios de una realización de deseos, son innumerables, y nuestros ilustrados críticos tropiezan constantemente ahí, pues nunca realizan la distinción entre contenidos manifiestos y latentes. No hay que caer en este error. El conflicto elaborado en el sueño es inconsciente, y también lo es el resultante deseo de solución. En realidad, nuestra soñadora tiene el deseo de alejar a la madre, expresado en el lenguaje inconsciente. Alejarse es morir. Ahora sabemos que cierta sección del inconsciente contiene todo aquello que se ha sustraído a la posibilidad de evocación de la memoria, y además todo cuanto de impulso instintivo de la infancia no ha podido encontrar aplicación en la vida adulta, o sea, una serie de harto indelicados deseos infantiles. Puede decirse que la mayoría de lo que procede del inconsciente presenta carácter infantil. Así ese deseo, que dice muy sencillamente: ¿verdad, papá, que cuando mamá se muera te casarás conmigo? Esta expresión infantil de deseos hace de sustituto para un deseo reciente de casarse que la soñadora tiene, pero que, debido a razones aún, en este caso por investigar, le resulta penoso. Esta idea, o más bien la seriedad del correspondiente propósito, está, como se dice, reprimida en el inconsciente, donde tiene que expresarse necesariamente de modo infantil, pues los materiales de que el inconsciente dispone son en su mayor parte reminiscencias infantiles. No es este el lugar para esclarecer, sobre la base de múltiples ejemplos, el extraordinariamente complicado asunto del análisis de los sueños. Debemos contentarnos con los resultados de la investigación. Los sueños son el sustituto simbólico de un importante deseo personal reprimido, o sea, no suficientemente reconocido a la luz de la conciencia. Para la orientación moral dominante, los deseos insuficientemente reconocidos, que buscan aflorar simbólicamente en los sueños, son regularmente eróticos. Por eso no es aconsejable contar los propios sueños a un entendido, pues su simbolismo muy a menudo es de lo más transparente para el que conoce las reglas. Lo más patentes en este sentido son las frecuentes pesadillas, que por lo regular simbolizan un intenso deseo erótico. A menudo el sueño versa aparentemente sobre detalles de los más tontos, por lo cual nos produce una impresión de ridículo. O bien es a simple vista tan incomprensible que lo más que podemos hacer es admirarnos. Por eso siempre
Debemos vencer en nosotros cierta resistencia antes de ponernos seriamente a desentrañar, por medio de un paciente trabajo, la enredada trama. Pero si finalmente penetramos el verdadero sentido de un sueño, nos encontramos ya en medio de los secretos del soñador y vemos con asombro que aún un sueño totalmente insensato está altamente cargado de sentido y propiamente solo habla sobre cosas serias e importantísimas del alma. Reconocerlo así nos impone algo más de respeto por la antigua superstición acerca del significado de los sueños, de la cual hasta ahora ningún caso había hecho la racionalista orientación de nuestra época. Como dice Freud, el análisis de sueños es la vía regia al inconsciente. El análisis de los sueños nos introduce en los más profundos secretos personales, y por eso constituye un instrumento invalorable en manos del psiquiatra y el psicólogo. Los ataques de nuestros oponentes se dirigen también, consecuentemente, contra este método con argumentos que en lo fundamental, si preferimos dejar a un lado subterráneos cauces personales, proceden del cuño todavía muy señaladamente escolástico del pensamiento académico. Precisamente el análisis de los sueños descubre sin concesiones la moralidad mendaz y la pose tan hipócrita del ser humano, mostrándole plásticamente y a plena luz el otro lado de su carácter. No es maravilla si muchos lo sienten dolorosamente como si hubieran recibido un pisotón. A este respecto, siempre me acude oportunamente a la memoria la estatua del placer mundano en la catedral de Basilea. Por delante exhibe su dulce sonrisa arcaica y por detrás está cubierta por escuerzos y serpientes. El análisis de los sueños da vuelta la imagen y la hace ver del otro lado. Difícilmente se podría contestar el valor ético de este correctivo llamado a la realidad. Es una operación dolorosa, pero en extremo útil, que exige mucho de médico y paciente. El psicoanálisis, en la medida en que nos propongamos considerarlo como técnica terapéutica, consiste en numerosos análisis de sueños, por el que estos, en el curso del tratamiento, sacan fuera de modo sucesivo la suciedad del inconsciente para exponerlo a la fuerza desinfectante de la luz del día, con lo cual se redescubre también mucho de valioso que se creía perdido. Es una catarsis sui generis, lejanamente comparable a la mayéutica o arte de la partera socrático. Siendo así, no puede esperarse sino que, para muchas personas que han asumido ante sí mismas una pose vehemente creída realidad, el psicoanálisis sea un verdadero suplicio, ya que de acuerdo con la antigua sentencia mística, despójate de cuanto tienes y entonces recibirás, primero han de abandonar todas las ilusiones más íntimamente acariciadas, para dejar que surja en ellas mismas algo más profundo, bello y comprensivo, pues sólo por el misterio del autosacrificio se logra redescubrirse renovado. Son realmente antiguas sabidurías las que por el tratamiento psicoanalítico vuelven a ver la luz del sol, y resulta particularmente curioso que desde las alturas de nuestra cultura actual se manifieste necesario este tipo particular de educación del alma, el cual es comparable más de un respecto a la técnica socrática, aun cuando el psicoanálisis penetra en profundidades mucho mayores. Siempre encontramos en el enfermo un conflicto que en determinado punto se conecta con los grandes problemas de la sociedad. De modo que si el análisis profundiza ese punto, el conflicto aparentemente individual del enfermo se revela como un conflicto de su entorno y de su tiempo. Así la neurosis no es propiamente sino un intento individual, fracasado por cierto, de resolver un problema general, y no puede ser de otro modo, pues un problema o cuestión general no es un ens per se, sino que existe solo en los corazones de los individuos. La cuestión que mueve al enfermo es I can't help it, la cuestión sexual,
o dicho más exactamente, el problema de la moral sexual del presente. El intensificado reclamo del enfermo por la vida y la alegría de vivir por una realidad colorida soporta los límites necesarios que la realidad le pone, pero no las restricciones arbitrarias y mal sustentadas de la moralidad hoy en vigor, que ahoga en exceso el espíritu creativo surgente desde las profundidades de la oscuridad animal. Pues el neurótico tiene en sí el alma de un niño, que sobrelleva mal restricciones arbitrarias cuyo sentido no ve. Por cierto, busca hacer suya propia la regla moral, pero así entra en un profundo desgarramiento y desunión consigo mismo. Por una parte quiere reprimirse, por otra liberarse, y esta lucha se llama neurosis. Si este conflicto fuese claramente consciente en todas sus partes, nunca se producirían, naturalmente, síntomas neuróticos. Estos solo surgen cuando uno no puede percibir el otro lado de su ser, ni la urgencia de los problemas que el otro lado plantea. Solo en tales condiciones se produce el síntoma, que por lo tanto ayuda a expresarse al lado no reconocido de la psique. El síntoma es, pues, la expresión indirecta de deseos no reconocidos, que, si conscientes, entrarían en violento conflicto con nuestras concepciones morales. Como hemos señalado, ese lado de sombras de la psique se hurta a la visión consciente, de modo que el enfermo no puede tratar con él, corregirlo, admitirlo o descartarlo, porque en realidad el enfermo no es en absoluto poseedor de los impulsos inconscientes, sino que estos, rechazados de la jerarquía de la psique consciente, se han convertido en complejos autónomos, que pueden, no sin grandes resistencias, ser devueltos por medio del análisis del inconsciente al dominio de la conciencia. Gran número de pacientes se jactan de que para ellos el conflicto erótico no existe. Aseguran que la cuestión sexual es una tontería, pues ellos no tienen prácticamente sexualidad. Estas personas no ven que en cambio surgen en su camino obstáculos de desconocido origen como humores histéricos, pequeñas perversidades que se infligen a sí mismas o a los otros, algún catarro intestinal nervioso, dolores difusos, irritabilidad sin motivo y toda la caterva de síntomas nerviosos en general. Aquí está la falla, pues al gran conflicto del hombre civilizado de hoy solo pueden escapar, por un favor especial del destino, relativamente pocos, mientras que la gran mayoría participa de ese conflicto general, y ello de modo inevitable. Se han censurado al psicoanálisis liberar los afortunadamente reprimidos instintos animales del ser humano, dando así ocasión a incalculables daños. Tal temor evidencia cuán poco se confía en la eficacia de los principios morales vigentes. Se aparenta que sólo la moral sujeta al hombre del desenfreno, pero un regulativo mucho más eficaz es la necesidad, pues pone límites de realidad mucho más convincentes que todos los principios morales. Es cierto que el análisis libera los impulsos animales, pero no, como algunos lo interpretan, para dejarlos directamente librados a una actividad desenfrenada, sino para ponerlos al servicio de aplicaciones más altas, en la medida en que el individuo tiene la posibilidad y necesita esa aplicación sublimada. En efecto, en cualquier circunstancia, constituye una ventaja estar en plena posesión de la propia personalidad, pues si no, las partes de la personalidad reprimidas no hacen sino aparecérsenos en otro punto para estorbarnos el camino, y no en algún punto insignificante, sino precisamente en los más sensibles. Este gusano siempre destruye el corazón. Por eso siempre es mejor, en vez de hacer la guerra contra sí, aprender a soportarse, y en vez de elaborar inútilmente en fantasías las dificultades internas, llevarlas a vivencia real.
Así por lo menos uno vive y no se consume en luchas infructuosas. Pero si se educa al ser humano para que vea el lado de sombra de su propia naturaleza, es de esperar que por esa vía también aprenda a comprender mejor y amar al prójimo. Una disminución de la hipocresía y un aumento de la tolerancia hacia sí mismo no puede tener sino buenas consecuencias para la consideración hacia los demás, pues el hombre no es sino harto propenso a transferir al prójimo la violencia e injuria que comete contra su propia naturaleza. La transposición del conflicto individual a problema moral generalizado eleva al psicoanálisis mucho más allá de las limitaciones de una mera terapéutica médica, en cuanto además proporciona al paciente una sabiduría vital fundada en sus propias comprobaciones empíricas, la cual, junto con el conocimiento de sí, le da a la vez las posibilidades de insertarse en el orden de las cosas. En qué consisten todas esas diversas comprobaciones no puede detallarse más aquí. Tampoco hay muchas posibilidades de construirse una imagen adecuada del análisis valiéndose de la bibliografía disponible, pues hasta ahora no se ha venido publicando todo lo pertinente para la técnica de un análisis en profundidad. En este terreno todavía muy grandes problemas están a la espera de solución definitiva. Por desgracia, el número de trabajos científicos al respecto sigue siendo más bien reducido, pues demasiados prejuicios hacen al grueso del mundo académico abstenerse de participar en esta obra desde todo punto de vista considerable. Todos estos insólitos y asombrosos fenómenos que se dan cita en torno del psicoanálisis permiten conjeturar, según principios psicoanalíticos, que algo ocurre aquí verdaderamente importante. Ante todo, contra ello, como siempre ocurre, intensos factores afectivos hacen al público ilustrado volverse con el más vivo rechazo. La estructura del inconsciente. 1. La diferencia entre el inconsciente personal y el impersonal. Desde la época en que se llegó a una ruptura con la Escuela de Viena, con motivo de la cuestión de si el principio de explicación analítico estaba en la sexualidad o en la energía pura y simple, nuestras concepciones han experimentado un desarrollo fundamental. Una vez hecho a un lado todo prejuicio acerca del fundamento explicativo, asumiendo un fundamento puramente conceptual, sin anticipar sobre su naturaleza propia, el interés se dirigió al concepto del inconsciente. Como es sabido, los contenidos del inconsciente, según la concepción freudiana, se limitan a tendencias infantiles reprimidas a causa de su carácter incompatible. La represión es un proceso que se establece en la temprana infancia, por influjo moral del ambiente y se mantiene a lo largo de la vida. Por medio del análisis se levantan estas represiones y se hacen conscientes los deseos reprimidos. Teóricamente, de este modo quedaría vaciado y, por así decirlo, suprimido, pero en realidad sigue produciendo hasta durante la vejez fantasías que manifiestan deseos de naturaleza sexual infantil. Según la teoría freudiana, el inconsciente contendría, por así decirlo, solo aquellas partes de la personalidad que igualmente podrían ser conscientes y que propiamente solo resultan sofocadas por el proceso cultural. Aunque desde cierta perspectiva lo que más aflora del inconsciente son tendencias infantiles, sería incorrecto definir o valorar solo por ellas al inconsciente en general. Este, en efecto, tiene otro lado más. En su ámbito están incorporados no solo los materiales reprimidos, sino también todo aquel material psíquico que no alcanza el umbral de la conciencia. Es imposible explicar el carácter subliminal de todos estos materiales por el principio de la represión, pues si no, al levantarse las represiones, el sujeto adquiriría una memoria fenomenal que ya no olvidaría nada,
Ponemos de relieve que aparte del material reprimido se encuentra en el inconsciente todo lo psíquico vuelto subliminal, incluidas las sensopercepciones subliminales. Además, no solo por copiosa experiencia, sino también por razones teóricas, sabemos que el inconsciente contiene igualmente todo el material que aún no ha alcanzado el umbral de conciencia. Estos son los gérmenes de contenidos de conciencia ulteriores. También hay todas las razones para suponer que el inconsciente no está en modo alguno en reposo, en el sentido de inactividad, sino que se halla presumiblemente ocupado de modo continuo en la agrupación y reagrupación de las llamadas fantasías inconscientes. Esta actividad habría de concebirse como relativamente autónoma solo en casos patológicos, pero normalmente como coordinada a la conciencia en una relación compensatoria. Es de suponer que todos estos contenidos son de naturaleza personal, en la medida en que constituyen adquisiciones de la existencia individual. Siendo esta existencia limitada, también ha de ser limitado el número de lo que propiamente son adquisiciones del inconsciente, por lo cual hubo de considerarse posible agotar el inconsciente en el análisis. En otros términos, por el análisis del inconsciente se podría llegar a establecer el inventario completo de sus contenidos, en el sentido quizá de que el inconsciente no pudiera producir en adelante nada más que lo ya conocido y asumido en la conciencia. También debería suponerse, como antes se ha señalado, que la producción inconsciente quedara paralizada al poderse, por levantamiento de la represión, impedir que los contenidos conscientes se hundieran en el inconsciente. Esto, según la experiencia nos enseña, solo es posible en medida muy escasa. Instamos a nuestros pacientes a retener contenidos antes reprimidos y ahora reasociados a la conciencia y asumirlos en su plan de vida. Pero este procedimiento, como nos es dado convencernos a diario, no hace impresión alguna en el inconsciente, en cuanto que sigue produciendo con toda tranquilidad y precisamente las mismas fantasías sexuales infantiles que, según la teoría originaria, se deberían a represiones personales. Si en tales casos uno prosigue, consecuentemente el análisis, se descubre poco a poco todo un inventario de fantasías asociadas a deseos incompatibles, de complejidad sorprendente. Junto a todas las perversiones sexuales se encuentran a la vez todos los crímenes concebibles, pero también todas las grandes acciones e ideas imaginables cuya presencia uno nunca habría supuesto en el analizado. Para dar un ejemplo, quisiera recordar al paciente esquizofrénico de Maeder, que consideraba el mundo como su libro de imágenes. Se trataba de un malogrado aprendiz de cerrajero, que ya en edad temprana se enfermó y nunca en su vida había sido favorecido por dotes intelectuales. En cuanto a su idea del mundo como su libro de imágenes, que elogiaba al mirar en torno, eso es justamente el mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, expresado en un lenguaje primitivamente intuitivo. La intuición tiene un carácter tan soberano como las ideas de Schopenhauer. La diferencia está solo en que la del paciente ha permanecido en el estadio de mero brote espontáneo, mientras que en Schopenhauer la misma idea se ha elevado de la intuición a la abstracción, expresada en un lenguaje de validez general. Sería enteramente falso pretender que la intuición del paciente tenga carácter y valor personales. De ser así, debería reconocerse al paciente el mérito de filósofo. Pero, como he señalado ya, solo el filósofo es aquel que eleva la intuición espontáneamente brotada a idea abstracta y la traslada así al lenguaje de validez general. Pero sería incorrecto si, en una exagerada valoración de este logro del filósofo, quisiera reconocérsele además el mérito de haber construido o concebido esa intuición. También en el filósofo la intuición primitiva es brote espontáneo, y no constituye sino un fragmento del tesoro común de la humanidad, en el que todos en principio participamos. Las manzanas de oro nacen del mismo árbol, quien quiera sea el que las recoja, un aprendiz de cerrajero o un Schopenhauer.
Tales intuiciones primitivas, de las cuales he dado un gran número de ejemplos en mi obra sobre la libido, inducen a practicar una distinción de otro carácter que la diferencia entre preconsciente e inconsciente. No discutiremos aquí lo justificado de esta última distinción. Tiene su determinado valor y merece indudablemente ser llevada adelante como un punto de vista. La distinción que la experiencia me ha hecho necesaria no pretende otro valor que el de un punto de vista más. De lo dicho hasta aquí, resulta que en lo que se llama inconsciente debemos diferenciar en cierta medida un estrato que podría designarse como inconsciente personal. Los materiales contenidos en este estrato son de índole personal en cuanto que se caracterizan, por una parte, por ser adquisiciones de la existencia individual y por otra, factores psicológicos, que lo mismo podrían ser conscientes. Ciertamente es por un lado comprensible que elementos psicológicos incompatibles estén sometidos a represión y por lo tanto sean inconscientes, pero por otro, existe la posibilidad de que los contenidos reprimidos, una vez reconocidos como tales, se hagan y permanezcan conscientes. Les atribuimos el carácter de contenidos personales porque podemos remitir sus efectos o sus manifestaciones parciales o sus orígenes a nuestro pasado personal. Son partes integrantes de la personalidad, que pertenecen a su inventario y cuya falta en la conciencia representa en tal o cual respecto una minusvalía, pero no con el carácter de inferioridad psicológica que lleva en sí una mutilación orgánica o un defecto corporal innato, sino más bien con el carácter de una omisión negligente que suscita cierto resentimiento moral. La inferioridad o minusvalía sentida o moralmente experimentada indica siempre que el fragmento faltante es algo que según el sentir no debería faltar, o, con otras palabras, que podría ser algo consciente si uno hiciera el esfuerzo necesario. El sentimiento de inferioridad moral no se debe en tal caso a un choque con la ley moral general, arbitraria en cierto sentido, sino al conflicto con la propia mismidad, que por razones de equilibrio psíquico requiere la compensación del defecto. Cuando quiera que aparece el sentimiento de inferioridad, se muestra también la presencia no sólo de la exigencia de asimilar un fragmento inconsciente, sino también la posibilidad de esa asimilación. En última instancia, son las cualidades morales de un ser humano las que, sean por reconocimiento de la necesidad, sea indirectamente por el tormento de una neurosis, lo constriñen a asimilar su mismidad inconsciente y mantenerla consciente. Quien avanza por este camino de realización de su inconsciente mismidad trae necesariamente a la conciencia el contenido del inconsciente personal, con lo cual el ámbito de la personalidad se amplía de modo considerable. Quisiera agregar inmediatamente que esa ampliación concierne, en primer lugar, a la conciencia del ser moral, el conocimiento de sí, pues los contenidos del inconsciente, liberados primero por el análisis y trasladados a la conciencia, son por lo regular contenidos incompatibles con ella, y por lo tanto reprimidos. Por ello debe entenderse deseos, tendencias, etc. Son contenidos como los que, por ejemplo, una sincera confesión general, aunque medida más limitada, exige sacar a la luz. La analogía con la confesión vale, por cierto, solo con respecto a la anamnesis, en cuanto se trata de reproducción consciente de contenidos. El resto se da por regla general a través del análisis de sueños. A menudo es extremadamente interesante ver cómo los sueños, con la más fina selección, ponen de relieve fragmento por fragmento los puntos esenciales. El conjunto del material añadido a la conciencia da por resultado una radical ampliación del horizonte, un conocimiento de sí profundizado que uno se inclina a suponer
más apropiado que ninguna otra cosa para hacer al sujeto modesto y humanizarlo. Pero también el conocimiento de sí, del cual todos los sabios suponen el mejor efecto, obra diferentemente en ciertos caracteres. De ello pueden hacerse las más notables experiencias en la práctica del análisis. 2. Los fenómenos consecutivos a la asimilación del inconsciente. El proceso de asimilación del inconsciente conduce a fenómenos notables. Unos sujetos se edifican con ello una conciencia o sentir de sí indesconocible y hasta desagradablemente exaltado. Lo saben todo, están perfectamente al tanto de su inconsciente. Creen saber exactamente todo acerca de lo que aflora de él. En todo caso, con cada hora de consulta, se le montan más y más al médico en la cabeza. En cambio, otros quedan crecientemente agobiados por los contenidos del inconsciente y pierden cada vez más su conciencia o sentimiento de sí y se acercan a una sorda resignación frente a todo lo extraordinario que el inconsciente produce. Los primeros, en el exceso de su sentir de sí, asumen por su inconsciente una responsabilidad que va demasiado lejos, más allá de toda posibilidad real. Los segundos abdican finalmente toda responsabilidad ante el aplastante reconocimiento de la impotencia del yo frente al destino que a través del inconsciente los subyuga. Ahora bien, si consideramos analíticamente con más exactitud ambos modos de reacción, encontraremos que tras el sentido de sí tan optimista de los primeros, hay un desvalimiento no menos profundo, o mejor dicho, mucho más profundo aún, del cual el optimismo consciente aparece como una compensación mal lograda, mientras que tras la resignación pesimista de los segundos hay una obstinada voluntad de poderío que en cuanto a seguridad de sí sobrepasa con mucho al optimismo consciente de aquellos. Con estos dos modos de reacción no he hecho sino caracterizar dos crudos extremos. Una matización más fina correspondería mejor a la realidad. Como he dicho una vez en otro lugar, todo analizando empieza por abusar inconscientemente de los conocimientos adquiridos en el análisis, en el sentido de su propia actitud neurótica, a menos que ya en el estado inicial se vea tan ampliamente liberado de sus síntomas que pueden prescindir de terapia ulterior. En esta formulación hay también un punto de partida para la descripción de los efectos del autoconocimiento analítico. En él es un factor de suma importancia el hecho de que en dicho estadio todo se comprende aún a nivel objetal, es decir, sin distinción entre imago y objeto, o sea, en relación directa con éste. Entonces, quien toma por objeto de transferencia a los otros de todo cuanto haya podido absorber en materia de autoconocimiento en esa parte del análisis, sacará esta conclusión, con que así son los demás. De aquí que se sentirá obligado de modo tolerante o intolerante, según su modalidad propia, a iluminar al mundo. En cambio el otro, que se siente como objeto de su prójimo, más que como sujeto, se dejará agobiar por ese conocimiento y consiguientemente se deprimirá. Prescindo naturalmente de aquellas numerosas naturalezas más superficiales, que de este problema no tienen sino una insinuación de vivencia. En ambos casos aparece una intensificación de la relación con el objeto, en el primero en sentido activo, en el segundo reactivo. Se produce una clara intensificación del momento colectivo. El uno extiende la esfera de su obrar, el otro la de su padecer. Adler ha utilizado la expresión semejanza divina para caracterizar ciertos rasgos fundamentales de la psicología neurótica del poder. Si aquí utilizo también ese concepto procedente del Fausto, lo hago más bien en el sentido del célebre pasaje en que Mefistófeles escribe en el álbum del estudiante y agrega estas palabras: tú haz caso al viejo dicho y a la serpiente, mi tía.
tu divina semejanza verás qué susto te da un día. La semejanza divina se refiere, como es evidente, al saber, al conocimiento del bien y del mal. El análisis y la toma de conciencia de contenidos inconscientes traen aparejados el surgimiento de cierta tolerancia superior, por la cual son aceptados rasgos de la caracterología inconsciente relativamente difíciles de digerir. Esta tolerancia parece muy sabia y superior, y muy a menudo no es más que un bello gesto, pero que trae consigo toda clase de consecuencias, pues se trata de la unión de dos esferas que antes habían sido mantenidas meticulosamente separadas entre sí. Después de vencer muy considerables resistencias, se logra la unión de los pares opuestos, por lo menos en apariencia. Esta completa comprensión, la yuxtaposición de lo antes separado y por lo tanto la expresa superación aparente del conflicto moral, da por resultado un sentimiento de superioridad que bien puede designarse como semejanza divina, pero esa misma yuxtaposición del bien y del mal posibilita también padecer el conflicto cósmico, despertar al Dios sufriente. Esta sería la otra forma de semejanza divina. Ahora bien, lo de semejanza divina ciertamente no es un concepto científico, pese a que caracteriza adecuadamente al hecho psicológico, y queda aún por investigar más de cerca de dónde viene esa actitud y por qué merece el nombre de semejanza divina. Como dice la expresión, el estado anómalo del analizado consiste en que se atribuye cualidades o valores que evidentemente no le son propios, pues tener semejanza divina significa ser semejante al espíritu, al cual se subordina el espíritu humano. Si a los fines de la psicología suprimimos del concepto de Dios el carácter de hipóstasis, encontramos que dicho término no solo encierra ese hecho dinámico de que he tratado en mi libro Transformaciones y símbolos de la libido, sino además una cierta función espiritual dotada de un carácter colectivo supraordinario al espíritu individual. Pues del mismo modo que el individuo no es sólo un ente puramente singular y separado, sino también un ente social, así también el espíritu humano no es sólo singular y algo enteramente individual, sino también un fenómeno colectivo. Y del mismo modo que ciertas funciones o tendencias sociales están, por decirlo así, en oposición a los intereses del individuo singular, también la mente humana tiene ciertas funciones o tendencias que a causa de su naturaleza colectiva están en oposición con los contenidos individuales. Este hecho se funda en que cada ser humano nace con un cerebro altamente diferenciado, lo cual le otorga la posibilidad de un rico funcionamiento mental que no ha adquirido ni desarrollado ontogenéticamente. En la medida en que todos los cerebros humanos son igualmente diferenciados, también la función mental posibilitada por él es universal y colectiva. Estas circunstancias permiten explicar, por ejemplo, que el inconsciente de los pueblos y razas más alejados presentan una coincidencia realmente notable, la cual se muestra, entre otras cosas, por el hecho ya muchas veces destacado de la coincidencia entre las formas y temas de los mitos autóctonos. La semejanza universal de los cerebros da por resultado una posibilidad universal de funcionamiento mental semejante. Esta función es la psique colectiva que se divide en espíritu colectivo y alma colectiva. En la medida en que la raza, el clan o aún la familia tienen diferenciaciones correspondientes, hay también una psique colectiva limitada respectivamente a la raza, el clan y la familia, sobre el nivel de la psique colectiva universal. Para utilizar un término de Janet, la psique colectiva comprende las parties inferiores de las funciones mentales, es decir, la parte de la función mental individual que se halla profundamente cimentada, procede de manera, por así decirlo, automática,
es heredada y está donde quiera presente, de modo que es suprapersonal o impersonal. La conciencia y el inconsciente personal comprenden las parties superiores de las funciones mentales, o sea, la parte que ha sido adquirida y desarrollada ontogenéticamente como diferenciación personal. Por lo tanto, aquel individuo que incorpora a su caudal ontogenéticamente adquirido la psique colectiva que le ha sido dada a priori e inconscientemente, amplía así el ámbito de su personalidad de una manera injustificada, con las correspondientes consecuencias. En efecto, en la medida en que la psique colectiva es la parte inferior de la función mental y se halla por ende subordinada a toda personalidad, como base de ésta, sobrecarga y desvaloriza la personalidad, lo que se manifiesta en esa sofocación del sentimiento de sí y en la intensificación inconsciente del acento en el yo, hasta la voluntad de poderío morbosa. Pero, en la medida en que la psique colectiva también está supraordinada a la personalidad, en cuanto constituye el suelo materno que posibilita la diferencia personal, y es la función mental común al conjunto de los individuos, su incorporación a la personalidad puede suscitar igualmente una hinchazón del sentimiento de sí, que a su vez se compensa con una extraordinaria minusvalía inconsciente. Notoriamente, por análisis del inconsciente personal, se hacen conscientes al individuo cosas que le eran ya conocidas en los demás, pero no en él mismo. Por el reconocimiento de ellas en sí mismo, pues, se hace menos singular, se torna más colectivo. Como antes se ha dicho, su factor colectivo se intensifica. Esta colectivización no va solo en el mal sentido, sino también en el bueno. En efecto, hay personas que reprimen sus buenas cualidades y dan conscientemente rienda suelta a todos los deseos infantiles. El levantamiento de las represiones personales trae primero a la conciencia solo contenidos personales, pero a ello se adhieren también los elementos colectivos del inconsciente, las tendencias, cualidades e ideas, imágenes, que en todos existen, y además toda esa proporción estadística de virtudes y vicios promedio. Cada cual tiene algo de criminal, ladrón, etc., como suele decirse. Llega finalmente a formarse así una imagen viviente que contiene casi todo cuanto se mueve en el tablero blanco y negro del mundo, el bien tanto como el mal. Poco a poco se constituye de esa manera una semejanza con el mundo que muchas naturalezas sienten como algo muy positivo y que en ciertos casos significa un factor decisivo en la curación. He visto algunos casos de pacientes que en ese momento lograron por primera vez en su vida despertar y experimentar amor. O en otro orden, dieron el salto a lo desconocido que les hizo encontrarse con el destino adecuado. Vi no pocos casos que, considerando este estado como definitivo, durante años quedaron fijos en cierta euforia emprendedora. Naturalmente, muchas veces oí ponderar estos casos como resultados de la terapéutica analítica. Aunque soy terapeuta, he hecho siempre un punto de honor no mentir éxitos. Cuando aún me valía de la hipnosis, pude comprobar con horror lo que tenían de embusteros los datos de conocidas obras. Resolví no proceder nunca de ese modo. Entonces debo decir que los casos que psicológicamente corresponden a esa clase de pacientes eufóricos y emprendedores padecen de una defectuosa diferenciación con el mundo, tal que nadie podría considerarlos curados. Por eso arrojan particularmente luz sobre aquellos otros que se ponderan, en mi opinión, unos y otros están en la misma medida curados y no curados, pues he tenido oportunidad de seguir con su trayectoria de vida a esos casos brillantes, y debo decir que presentaban a menudo síntomas de inadaptación, y en la medida en que se aferraban a tal línea de conducta, se instauraba poco a poco esa esterilidad y monotonía característica de todos los desyoizados. También aquí
Naturalmente, hablo de los casos límite, y no de esos seres promedio menos valiosos y más normales, cuyas dificultades de adaptación son de naturaleza más técnica que problemática. Si yo fuese más terapeuta que investigador, no podría evitar, naturalmente, cierto optimismo de juicio, pues entonces mi mirada se volverá al número de curados. Pero mi conciencia de investigador no mira el número sino la cualidad de las personas. Desgraciadamente la naturaleza es aristocrática y un ser humano de valía cuenta por 10 de los otros. Mi mirada siguió a la gente de valía y aprendí de ella a comprender qué ambiguos son los resultados del análisis meramente personal, así como las razones de esa ambigüedad. Si por asimilación del inconsciente asumimos la psique colectiva en el inventario de las funciones mentales personales, se produce una disolución de la personalidad en sus pares de opuestos. Junto al ya mencionado megalomanía, sentimiento de inferioridad, tan patente precisamente en la neurosis, hay muchos otros pares de opuestos, de los cuales solo quiero poner de relieve la oposición específicamente ética, el bien y el mal. La psique colectiva contiene, como todo lo demás, también las virtudes y vicios específicos del hombre. Ahora bien, unos sujetos se atribuyen la virtud colectiva como mérito personal, otros el vicio colectivo como culpa personal. Ambas personas son tan ilusorias como las ideas de grandeza y de inferioridad, pues las virtudes imaginarias, lo mismo que los vicios imaginarios, no son sino los opuestos morales contenidos en la psique colectiva, convertidos en objeto del sentir o hechos artificialmente conscientes. ¿Hasta qué punto esos pares de opuestos están contenidos en la psique colectiva? Lo muestra el ejemplo de los primitivos, de los cuales unos observadores celebran la gran disposición a la virtud, mientras que otros, con referencia al mismo grupo, transmiten las peores impresiones. Para los primitivos, cuya diferenciación personal notoriamente está en los comienzos, ambas cosas son verdaderas, pues su función mental es esencialmente colectiva. El primitivo sigue siendo más o menos idéntico a la psique colectiva, y por eso tiene a la vez, sin imputación personal, ni contradicción interna, las virtudes y los vicios colectivos. La contradicción solo surge cuando se instaura un desarrollo personal de la mente, y entonces la ratio reconoce la naturaleza incompatible de los opuestos. La consecuencia de este reconocimiento es la lucha por la represión. Uno quiere ser bueno y para eso debe reprimir lo malo. Así toca a su fin el paraíso de la psique colectiva. La represión de la psique colectiva fue simplemente un requerimiento del desarrollo de la personalidad. En primitivos, el desarrollo de la personalidad, o mejor dicho, el desarrollo de la persona, es cuestión de prestigio mágico. La figura del mago médico o del jefe da la pista. Ambos se destacan por la singularidad de sus ornamentos, es decir, de su modo de ser, por la peculiaridad de los signos externos. Se crea una delimitación del individuo y por la posesión de particulares secretos rituales se acentúa aún más vigorosamente la separación. Por estos medios y otros semejantes, el primitivo se crea una envoltura que puede designarse como persona, máscara. Según es sabido, entre los primitivos hay máscaras concretas y reales, que sirven, por ejemplo, en las celebraciones totémicas para realzar la personalidad. De tal modo el individuo así destacado se arranca aparentemente de la esfera de la psicología colectiva, y en la medida en que logra identificarse con su persona, se arranca en efecto. Este arrancamiento significa prestigio mágico. Naturalmente, sería fácil sostener que el motivo impulsor de este desarrollo fuera el propósito de lograr poder, pero se olvidaría por completo así que la formación del prestigio es siempre producto colectivo, es decir,
confluyen en ella el hecho de que alguien quiere obtener prestigio y el de que hay un público que busca a alguien a quien otorgárselo. En tales condiciones sería pues incorrecto considerar que alguien se crea prestigio por un propósito individual de lograr poder. Antes bien, se trata de un acontecimiento totalmente colectivo. En cuanto la sociedad en conjunto tiene la necesidad inconsciente de la figura de efecto mágico, se sirve como vehículo de la necesidad determinada en el posible portador del símbolo por su voluntad de poderío y en los demás de la voluntad de sumisión, operando así el surgimiento del prestigio personal. Este fenómeno, como lo muestran los comienzos de la historia política, es de máxima importancia para la vida comunitaria de los pueblos. Ni ha perdido el prestigio personal en absoluto su importancia como factor de desarrollo social. A causa de la difícilmente sobreestimable importancia del prestigio personal, la posibilidad de su disolución regresiva en la psique colectiva representa un peligro no sólo para el individuo destacado, sino también para sus seguidores. Pero esa posibilidad aparece sobre todo cuando se ha alcanzado el objetivo del prestigio, la validez general. De este modo la persona se vuelve verdad colectiva. Este es siempre el principio del fin. En efecto, crearse un prestigio no es sólo el logro positivo del individuo destacado, sino también de su clan. El uno se destaca por su logro del poder, los otros se destacan individualmente por su renuncia a él. Mientras esta posición debe ser disputada y mantenida contra influjos contrarios del ambiente, el logro permanecer positivo. Pero tan pronto como ya no hay obstáculos, al hacerse esa posición colectiva, es decir, de validez general, el prestigio pierde su valor positivo y se convierte por lo común en caput mortuum. Se instaura entonces un movimiento sismático, con lo que el proceso recomienza. Siendo la personalidad de tan extrema importancia para la vida comunitaria, todo aquello que pueda perturbar su desarrollo se experimenta como peligro. Pero el peligro máximo es la disolución prematura del prestigio por una irrupción de la psique colectiva. La preservación absoluta del secreto es uno de los medios primitivos más conocidos para conjurar ese riesgo. El pensar y el sentir, así como el logro colectivos, ocurren relativamente sin esfuerzo, en comparación con la función y el logro individuales, por lo cual es siempre muy grande la tentación de dejar que la función colectiva sustituya a la diferenciación de la personalidad. Al superficializarse y finalmente disolverse en la psique colectiva la personalidad, diferenciada de ella y resguardada por el prestigio mágico, la negación de Pedro, se produce en el individuo una pérdida del alma, pues un logro importante ha sido dejado de lado o hecho retroceder. Por eso se imponen a las violaciones de un tabú castigos draconianos que corresponden enteramente a la importancia de la situación. Si estas cosas se consideran de modo puramente causal, como residuos históricos y metástasis del tabú del incesto, no se comprende en modo alguno para qué servirían todas esas medidas. Pero si encaramos el problema desde el punto de vista de la finalidad, se aclara mucho de lo que antes permaneció oscuro. Para el desarrollo de la personalidad puede ser requisito indispensable la estricta diferenciación de con la psique colectiva, pues toda diferenciación defectuosa opera una inmediata disolución de lo individual en lo colectivo. Ahora bien, está el peligro de que en el análisis del inconsciente llegue a fundirse la psique colectiva con la psicología personal, lo que tiene las infortunadas consecuencias antes señaladas, las cuales son nocivas para el sentido vital del paciente o para su prójimo, cuando aquél ejerce algún influjo sobre su ambiente. En efecto, al identificarse con la psique colectiva,
tratará sin falta de imponer a los demás las exigencias de su propio inconsciente, pues tal identificación trae consigo el que uno se sienta portador de algo de validez universal, semejanza divina. Y este sentir pasa sencillamente por alto la diversidad de la psique personal del prójimo. La actitud colectiva presupone naturalmente la misma psique colectiva en los demás, pues si no ya no sería colectiva. Pero esto significa pasar desconsideradamente por alto tanta diferencia individual como las diferencias de tipo que se dan aún dentro de la psique colectiva misma. Este desconocimiento de lo individual implica, naturalmente, sofocar la singularidad, con lo cual se extermina en una comunidad el elemento de diferenciación. Este elemento es el individuo. Las realizaciones más altas, tanto de la virtud como del mal, son individuales. Cuanto mayor es una comunidad y cuanto más la suma de factores colectivos, propia de todas las comunidades grandes, está sustentada por prejuicios conservadores en detrimento del individuo, tanto más queda éste anulado moral y espiritualmente, extinguiéndose así la única fuente de su progreso moral y espiritual de la sociedad. De este modo, naturalmente, lo único que medra es la sociedad y todo lo que hay del colectivo en el individuo, mientras que lo que hay en este de singular está destinado a sucumbir, o sea, a la represión. Con ello lo individual cae en el inconsciente, donde por ley psicológica se convierte en lo malo por principio, en lo destructivo y anárquico, que se manifiesta socialmente en ciertos individuos de disposiciones proféticas, por crímenes de magnitud, regicidios o cosas análogas, mientras que en todos los demás permanece como trasfondo y sólo se hace indirectamente perceptible en una inevitable decadencia moral de la sociedad. Es en todo caso un hecho notorio que la moral de una sociedad en conjunto es inversamente proporcional a su magnitud, puesto que cuantos más individuos se juntan, tanto más se suman los factores colectivos y tanto más se extinguen los individuales, y con ellos la moralidad, fundada enteramente en el sentido moral y el mérito de los individuos. De ahí que cada uno, estando en sociedad, es un ser humano mucho peor que cuando actúa por sí solo. Un cuerpo social grande, formado por hombres individualmente respetables, se asemeja en moralidad e inteligencia a un enorme animal obtuso y violento, no a un conjunto de seres humanos. Cuanto mayores son las organizaciones grupales, tanto más inevitable es su inmoralidad y su estupidez ciega. Ahora bien, si la sociedad favorece hasta planificadamente en cada uno de sus representantes las cualidades colectivas, de hecho premia toda mediocridad, todo lo predispuesto a vegetar del modo más laxo y por ende inmoral concebible, mientras que se extirpará de raíz la personalidad más diferenciada e individualizada. Este proceso empieza en la escuela y continúa en la universidad, y domina en todo aquello donde mete mano el Estado. Cuanto más pequeño un cuerpo social, tanto mejor está garantizada la individualidad de sus miembros, tanto mayor es su libertad y tanto mayor por lo tanto la moralidad, pues no se da la segunda sin la primera. Nuestra maravilla ante las grandes organizaciones se esfuma cuando nos vamos interiorizando del otro lado de la maravilla. La monstruosa acumulación y acentuación de todo cuanto hay de primitivo en el ser humano y la inevitable aniquilación de su individualidad, en beneficio de ese monstruo moral que toda organización no puede sino ser, sin excluir a la Iglesia. Un ser humano de hoy que responde más o menos al ideal moral colectivo, ha hecho de su corazón una cueva de asesinos, lo que puede mostrarse sin dificultad por el análisis de su inconsciente, aun cuando él mismo no experimente por ello molestia alguna. Y, en la medida en que es normal y adaptado, tampoco experimentará molestia ante las máximas servicias de su sociedad. Contar que la mayoría de sus semejantes crea en la alta moralidad de su organización social. Por eso son, una vez más,
los neuróticos los que reaccionan, no porque la sociedad se haya vuelto monstruosa, lo que generalmente no les hace ni frío ni calor, sino porque el mismo conflicto les resulta insoportable en su interioridad. Para que el neurótico alcance una solución del conflicto, debe ante todo reducirse su modo colectivo de concebir. En relación con lo dicho, los más burdos tropiezos pueden evitarse con el claro reconocimiento y apreciación de que hay ante todo tipos psicológicos diversamente orientados, cuya psicología no es lícito querer forzar al esquema del tipo a que uno pertenece. Desde luego es casi imposible que un tipo comprenda exhaustivamente al otro, pero es imposible de todo punto comprender perfectamente una individualidad ajena. Por eso el respeto por la individualidad del prójimo no es aconsejable sino en el análisis de rigor prescriptivo, so pena de ahogar enteramente el desarrollo personal del otro. A este respecto debe prestarse atención a que uno de los tipos cree dar libertad al otro cuando le otorga la libertad de obrar, mientras que el otro tipo cree hacerlo cuando le otorga la libertad de pensar. En el análisis, ambas cosas deben otorgarse, en la medida en que el analista pueda consentirlo teniendo en cuenta su propia autoconservación. Querer llevar demasiado lejos la comprensión o la interpretación es tan inútil y nocivo como la incomprensión pura y simple. Los instintos y las formas colectivas del pensar y el sentir humanos, que el análisis del inconsciente reconoce como operantes, son para la personalidad consciente una adquisición que ésta no puede asimilar sin sufrir daño. Por eso, en la práctica del tratamiento es de extrema importancia no perder de vista el objetivo de desarrollo individual, pues cuando la psique colectiva se interpreta como un bien personal o un lastre personal del individuo, ello significa imponer a la personalidad una tentación o una sobrecarga que apenas es posible dominar. De ahí la imperativa urgencia por establecer una clara distinción entre la psique personal y los contenidos de la psique colectiva. Pero tal distinción no es cosa demasiado fácil, pues lo personal surge de la psique colectiva y está íntimamente ligado a ella. Por eso es difícil decir cuáles materiales han de considerarse colectivos y cuáles personales. No hay duda de que, por ejemplo, los simbolismos arcaicos, tales como se encuentran tan a menudo en fantasías y en sueños, son factores colectivos. Lo son todas las tendencias fundamentales y todas las formas fundamentales del pensar y del sentir. Todo aquello que los seres humanos están acordes en considerar de orden general es colectivo, así como aquello de que todos disponen y que todos comprenden, dicen y hacen. Al afinar la observación, se renueva siempre el asombro de ver cuánto es propiamente colectivo en nuestra psicología llamada individual. Es tanto que lo individual desaparece por completo detrás. Y como la individuación es una exigencia psicológica tan insoslayable, la observación de ese predominio de lo colectivo permite apreciar qué extremada atención debe prestarse a esa tierna planta de la individualidad para que lo colectivo no llegue a sofocarla por completo. El ser humano tiene una capacidad que es útil en el más alto grado para los fines de lo colectivo y en el más alto grado perniciosa para la individualidad, que es la de imitar. La psicología colectiva no puede en absoluto prescindir de la imitación, pues sin ella resultan simplemente imposibles las organizaciones masivas, el Estado y el orden de la sociedad. No es ciertamente la ley la que establece el orden social, sino la imitación, concepto en el cual se incluyen la sugestibilidad, la sugestión y el contagio mental. Pero también vemos a diario cómo se hace uso, o más bien mal uso, del mecanismo de la imitación con fines de diferenciación personal. Para ello se imita simplemente a una personalidad destacada
o una cualidad o una actividad señera, con lo cual se produce a no dudar una diferenciación en el orden de lo exterior de con el entorno inmediato. En justo castigo, casi diríamos, la semejanza con el espíritu del ambiente, que sin embargo nunca se ha borrado, se intensifica hasta el grado de convertirse en una vinculación compulsiva inconsciente con ese ambiente. Por lo general, el falso intento de diferenciación individual por imitación se queda en mera pose, y el que lo ha hecho permanece exactamente qué material psíquico ha de considerarse personal y qué otro impersonal. Pronto nos encontramos en el mayor desconcierto, pues en el fondo de los contenidos de la persona debemos decir lo mismo que hemos dicho del inconsciente personal, que es colectivo, solo por la circunstancia de que la persona constituye un recorte más o menos casual o arbitrario de la psique colectiva, podemos caer en el error de tomarla in toto por algo individual. Pero, como el nombre lo dice, es solo una máscara de la psique colectiva, una máscara que finge individualidad, haciendo creer a los demás y a uno mismo que uno es individual, cuando no constituye sino un papel representado, donde la psique colectiva tiene la palabra.